El día de hoy les preparé para ustedes esta masterclass que titulamos Oráculos y Tarot, porque ciertamente muchos en el mundo espiritual, a veces en esta conexión con la parte más mística, con una mirada como más amplia de nosotros mismos, de nuestros propios sistemas familiares, de nuestra conexión con seres espirituales, el tarot y los oráculos suelen ser algunas de estas herramientas primarias con las cuales comenzamos a conectar. De repente porque alguien llega y nos lee el tarot, o porque nos regalan un oráculo de ángeles, o porque nos dijeron que de repente podemos conectar con esta parte más transpersonal de nosotros. Para ello yo quiero comenzar a aclarar o ver un poquito acerca de definiciones, sobre todo para que partamos de una misma base, ¿ok? Vamos a ver un poquito parte de la historia. A mí me gusta mucho mencionar o comenzar con frases porque estas pequeñas perlas de sabiduría sin duda como que nos empiezan a abrir un poco la perspectiva y entender, bueno, pues de dónde estamos conectándonos. Esta necesidad de conectar con la información espiritual, de descubrir respuestas dentro de nosotros, es algo que ha estado siempre en nosotros y ha existido siempre en todas las culturas, civilizaciones y en todas las regiones del mundo. Sin embargo, a través de nuestra historia, de nuestro desarrollo histórico, cultural, la tecnología ha hecho que olvidemos un poquito el manejo de los oráculos o de estos métodos para conectar con fuentes más elevadas que nosotros. Por eso es que en esta frase yo te comparto, no es tanto de que los oráculos hayan dejado de hablar, sino más bien que nos hemos olvidado de escucharlos. Bueno, pues de entrada un oráculo, amigos, hablar de oráculos, estoy seguro que muchos de nosotros vimos la película de Matrix, ¿no? Que de repente había un personaje por ahí que era el famoso oráculo y que, bueno, pues tenía como cierta comunicación o cierta información que no era tangible para los personajes principales. Esto me lleva a lo siguiente. Un oráculo puede nombrarse o puede titularse bajo tres parámetros. Un oráculo es la respuesta de los dioses o el pronóstico del futuro de los dioses o de entidades espirituales que puede manifestarse primordialmente en la persona que recibe el mensaje, es decir, una persona oráculo, el lugar donde se recibe el mensaje, es decir, un lugar que se conocía como oráculo, que podía ser el templo, la pirámide, la iglesia o el sitio ceremonial, pero también la herramienta con la cual se trabajaba el mensaje, que esta pudiera ser a través de runas, hojas de té, el café, los caracoles, las piedras, las cartas, las semillas. Cualquiera de estas tres acepciones es correcta. Cualquiera de estas tres nosotros podemos decir perfectamente el oráculo es la persona que utiliza también un oráculo dentro de un espacio oracular, ¿no? Cualquiera de estas es la correcta. Y el hecho de acudir a los oráculos, algo que siempre comento con mis alumnos, es que el oráculo no era para todos. Esto es bien importante saberlo. Los oráculos eran para aquellas personas, la nobleza, eran para los reyes, eran para los militares, es decir, personas que requerían cierta estrategia acerca de sus pasos presentes y sus pasos futuros para la toma de decisiones, por lo cual el oráculo no era como que algo que pudiera llegar a manos de cualquier persona. Esto se fue desarrollando al cabo de los años. Ahora bien, los oráculos han estado presentes pues en todo el desarrollo histórico, en todo el desarrollo de nuestra historia, en cada civilización. Yo te decía, porque tenemos vestigios de oráculos, uso de caracoles, por ejemplo, en las culturas afrobrasileñas. Tenemos en el norte de Europa el uso de runas. También dentro de la antigua Europa, en el viejo mundo, el uso de hojas de té. Esto es muy de los gitanos, el uso de hojas de té, el café y también el uso de cartas o de naipes, que esto se venía utilizando. Se cree que venía del viejo mundo, pero no, en realidad los naipes tienen su origen en la antigua China. Los chinos eran los másters en muchas disciplinas y una de ellas pues fue justamente la creación del papel y también de la imprenta. Esto fue mucho antes de la imprenta de Gutenberg. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos herramientas oraculares que también se van actualizando al paso de los años. Ustedes pueden ver en la última imagen, en la más reciente que está en su lado derecho, que tenemos una app que se utiliza como un medio de consulta a través de un algoritmo que se utiliza o que está configurado de manera aleatoria. Y aleatoria la menciono, digamos, como entre comillas, porque en realidad los oráculos tienen muchísimas formas de utilizarse o muchísimas formas de poder extraer esa información. Decía justamente Edgar hace ratito que quienes estuvieron en la cumbre de los arcanos, pudieron apreciar una de las ponencias más llamativas que fue justamente el oráculo de la Lotería Mexicana con el tarot de Marsella.
Quienes estamos familiarizados con la Lotería Mexicana y estos juegos de mesa, pues tú podrás decir, oye, ¿cómo es posible, Mike, que se utilice el bandolón, el negrito, el valiente, la dama o la chalupa o la sirena como medios oraculares o como información? Pues resulta que ahí hay algo muy interesante y yo te lo quiero compartir porque esto es el principio con el cual se maneja el tema de oráculos y tarot, el uso del símbolo. Por si andan tomando notas, por si quieren tomar algo importante, si quieren eso sí pueden ponerlo, el símbolo. Los seres humanos somos seres simbólicos. Utilizamos símbolos para expresar o narrar nuestra historia, ya sea símbolos numéricos, como para dar cierta eh, eh, codificación por niveles, codificación numérica de evolución, ya sea a través de colores, ya sea a través de formas, ya sea a través de figuras. Los rituales que solemos utilizar, por ejemplo, en las navidades, en los cumpleaños, en los difuntos, las rituales de la antigüedad y estos nuevos que hemos creado a partir del uso de la tecnología, utilizan simbolismos. Entonces, yo te quiero invitar a que pienses el poder tan fuerte que tiene para nuestra mente y nuestro inconsciente el uso de los símbolos. ¿Sí? El simbolismo habla por nosotros y me atrevo a decir que de una manera inclusive mucho más veloz que nuestras propias palabras. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Ok, bueno, sucede algo al momento de nosotros elegir la herramienta oracular, la persona con la cual vamos a acudir, que hay un factor, esto tiene mucho que ver con la física cuántica, que se llama sincronicidad o resonancia. La sincronicidad es un término que ya utilizaba Jung, Carlos Gustavo Jung, que fue psicólogo suizo, psiquiatra también, que fue el primero en empezar a hablar del inconsciente colectivo. Él empezó a manifestar su interés acerca de medios oraculares como el I Ching, como el tarot, como las runas, donde empezó a descubrir o empezar a desarrollar esa conexión inconsciente entre la carta que tú tomas y por qué una carta y no otra. ¿Sí? Y cómo esa carta tiene algún elemento de resonancia con la historia personal de la persona que la está eligiendo, ¿sí? Esto desde otras líneas, por ejemplo, ya desde descodificación biológica, ya que hablamos un poco de árboles familiares, se habla del concepto de resonancia, es decir, hay algo en común entre la persona que esté eligiendo el símbolo y el símbolo en sí. O, por ejemplo, entre el doble del árbol familiar y el ancestro particular. Hablando en términos de física cuántica y mucho de estas investigaciones que se han hecho a partir de las micropartículas, se habla del entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es esta información de dos elementos que nacieron en un mismo evento, pero que están aparentemente separados. Esto yo lo leí, por ejemplo, en un libro que se llama Sincrodestino de Deepak Chopra. Este es un libro famoso, ya tiene muchos años. Este libro habla, por ejemplo, quienes tengan mascotas, quienes tengan perros o tengan gatos, saben el perro o el gatito cuando tú ya te vas a aproximar. Y sí, podemos dar como ciertas razones lógicas, como por ejemplo el desarrollo del oído, el desarrollo del olfato de la mascota. Pero ¿cuántas veces hemos o sabido de que de repente el perrito mueve su colita o el gatito y empieza a maullar y ni siquiera estás tan cerca? Esto es porque ya empieza a haber una conexión que es más trascendente o más arriba de todos nuestros procedimientos lógicos. Bueno, pues de eso de entrada es un poco el principio con el cual nosotros elegimos ciertas herramientas o ciertos símbolos. ¿Vamos bien hasta aquí? Súper. Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, pónganla en el chat. Ahora, podemos encontrar herramientas oraculares, como pueden ver en pantalla, el café, las runas, las cartas, en los antiguos, las antiguas culturas mesoamericanas, por ejemplo, los antiguos incas, los antiguos aztecas, todos estos calendarios que se utilizaban también eran oráculos, también eran representaciones simbólicas sobre eventos de los futuros, por los cuales, bueno, por principio de sincronicidad, siempre que elijamos una herramienta va a ser la que mejor nos convenga. Ahora, ¿qué es el tarot? Porque suelen mucho confundirse entre el oráculo de cartas, por ejemplo. Tengo este que traje para ustedes. Este fue un obsequio que una alumna me hizo hace mucho tiempo, que es un oráculo de cartas súper sencillo, ¿sí? Pueden ver, por ejemplo, que tienen colorcitos específicos en la parte superior. Aquí, por ejemplo, tiene un angelito un blanco que correspondería al arcángel Gabriel. Luego este tiene un colorcito más verde que correspondería al arcángel Gabriel. Y por aquí, por ejemplo, un amarillito que corresponde al arcángel Jofiel. Es decir, todos los simbolismos tienen que ver con información que está codificada para nosotros. Seguramente hemos encontrado otros, ¿no? Unos muy comunes. Este fue, por ejemplo, muy vendido por ahí de los 2000. El oráculo de Tanya Karam.
que esta gran maestra espiritual que se encarga de decodificar ciertos mensajes de entidades espirituales que conocemos como ángeles. Ya se encargaron de encontrar la edición adecuada, las imágenes correctas, para que el mensaje que tú eligieras o que tú escogieras tuviera que ver en sintonía o que tuviera una resonancia con lo que estás viviendo en ese momento. Bueno, solemos confundir de repente echar las cartas con echar la suerte, echar el tarot o echar el oráculo. Si bien todos los temas de cartomancia pueden tener una similitud por el hecho de que empiezas con un factor a través de las cartas o con un uso a través de las cartas, ciertamente no es lo mismo. Y aquí vamos a comenzar con la primera gran diferencia. El tarot, chicos, es un producto de la historia, así te lo pongo. Es un producto de la historia que nace por alrededor de 1400 y pico, 1400 mediados de 1400 y pico, que constituye o representa la unión de los naipes que se utilizaban en Oriente con los naipes que se usaban en Occidente. ¿Sí? Es un producto de la historia, un producto de la cultura, que al paso de los años, al paso del tiempo, logró tener una constitución de 78 cartas. ¿Sí? Esta es la primera gran diferencia con respecto a los oráculos que conocemos de manera comercial. Los oráculos, como cualquier otro de ángeles, de chakras, de números, de estados emocionales, de ciertas disciplinas o religiones, tienen un número variable de cartitas, mientras que el tarot siempre va a estar constituido por 78 cartas que a su vez se dividen en dos grupos, los arcanos mayores y menores. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra arcano antes? Por ahí veo que algunos medios sí, otros como que esta información es nueva. Bueno, la palabra arcano, chicos, la palabra arcano representa secreto, guardado, encriptado. Eso digamos que a manera como muy general. Un arcano es una información que se encuentra encriptada. Este ejemplo siempre se los pongo a mis chicos, a mis alumnos. Tú ves aquí, por ejemplo, la imagen de un ángel, ¿no? Un ángel que está jugando con sus jarras, trasvasando el agua a través de las jarritas, tiene dos colores en su ropa y pareciera que este ángel está caminando sobre la tierra, ¿no? Tú puedes decir, claro, pues codificadamente pues puede representar un ser superior, representa un ángel de la corte celestial, a lo mejor está trasvasando el agua porque quiere temperar algo, pero hay simbolismos detrás. Por ejemplo, el hecho de que tenga dos colores complementarios o colores opuestos puede representar una temperatura media. Además, que codificadamente, porque en la elaboración de esta imagen existió, que lo que se buscaba no solamente era temperar el carácter o temperar las emociones, sino rebajar con agua la cantidad de alcohol que tenían los antiguos vinos. Esta información no está visible, sin embargo, está para quien se incorpora o se mete a estudiar simbolismos. Entonces dices, ah, pues no solamente está templando el agua calientita con el agua fría con estos dos colores, sino que a lo mejor también está regulando o disminuyendo la carga de alcohol que tenían antes los antiguos vinos, porque justamente en el camino medio, en el camino de la templanza, se encuentra el no exceso, el camino medio, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? Justamente el ángel o esta carta se llama templanza, ¿sí? El número que utiliza, el número 14, el por qué está mirando hacia la derecha y no hacia la izquierda, va representando esa información encriptada. Por eso es que le llamamos arcanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Súper. Ahora, el tarot se compone justamente con muchos simbolismos, como te lo acabo de mencionar. Bueno, pues a lo mejor un ángel que tiene unos ojos claros, que está caminando sobre la tierra, un ángel que no está desnudo, por ejemplo. Algo que me gusta mucho mostrar con otras cartitas, por ejemplo, no es lo mismo una imagen de una persona desnuda a una imagen con ropa. No es lo mismo una imagen de una persona que está de pie a una persona que está sentada. Una persona en el tarot o en estas imágenes simbólicas que está sentada puede representar algo estático, algo que se contiene o un momento de pausa, mientras que una carta donde el personaje principal está moviéndose puede representar justamente movimiento o acción. Un personaje que se encuentra vestido nos habla de una individualidad, una cubierta o algo que necesitamos nosotros proteger, ya sea porque estamos en estos primeros estados de conciencia. Pero cuando de repente encontramos desnudos en el tarot, encontramos un factor que se conoce como autenticidad. Aquí tenemos un simbolismo de mostrarte tal cual eres sin necesidad de ponerte ropa. Bueno, todos esos simbolismos, como les compartí ahí en la pantalla, todos esos simbolismos son tan profundos o tan austeros o tan someros, tanto como nosotros nos comprometamos a aprender.
¿sí? El tarot no solamente evoca estos simbolismos, sino que también tiene arquetipos universales, lecciones de vida, circunstancias o situaciones cotidianas y sobre todo también memorias y estados emocionales. Se utiliza, evidentemente, como muchos de nosotros sabemos, pues para predecir el futuro, ver un poquito como que los sucesos de los eventos futuros, pero también para poder consultar memorias, memorias emocionales, memorias espirituales, percepciones, sueños, ¿sí? Mucho de lo que se utiliza hoy por hoy en el tarot recientemente también es la indagación a través de los sueños. Y esto nos va a llevar a un punto de autoconocimiento y de introspección. Por eso es que aunque tanto los oráculos, sobre todo los de cartas, como los del tarot puedan tener un efecto de sincronicidad, que se utilicen en función pues de este efecto de la sincronicidad o em, se me fue la palabra, del entrelazamiento cuántico, de este entrelazamiento porque hay una información principal que está dentro de la persona y el momento en que le escogen en el exterior, en realidad son diferentes por algo y sobre todo para quienes tengan pues esta idea de que son lo mismo, ¿no? Número uno, la estructura. Sabemos que el tarot siempre va a tener 78 cartas, sí o sí. Ajá. Si un oráculo, una baraja de cartas tiene más o menos de 78 cartas, ten por seguro que es un oráculo, no es un tarot, ¿ok? Dos, el estilo de la lectura. Resulta que cuando tú compras un oráculo de ángeles, por ejemplo, voy a sacar este que está súper padre, está en inglés, y es un oráculo donde reinterpretan a los ángeles, los ponen como con ropa juvenil. Por ejemplo, este se llama Arcángel Raguel, y miren que es un personaje que está como que súper chavo, ¿no? Tenemos a Arcángel Raciel, hasta con sus tatuajes y su copete pintado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, déjenme ponerles uno más conocido, ¿no? Arcángel Rafael, ¿no? El médico divino con una playerita y como que más actualizado, ¿no? Estos mensajes ya fueron puntualmente desarrollados, ya sea por un autor, por un canalizador o alguien que se dedicó a conectar con información espiritual, ¿sí? Por lo cual los oráculos en ese sentido tienen un estilo de lectura donde ya se encuentra el mensaje aquí. Es decir, tú sacas la cartita, por ejemplo, no, de San Francisco de Asís, por ejemplo. San Francisco de Asís que ya tiene una simbología, ya tiene una historia, la buscas en tu manual y puedes irla conectando a lo mejor con otros maestros o con otras mismas cartitas y te va a dar un mensaje global, pero cada uno va a tener ya un significado fijo, ¿sí? Esa es un poco la principal diferencia con oráculos. Mientras que en el tarot, hablando de esta herramienta que a muchos suele causarles como miedito, los simbolismos te invitan a que tú en este momento, tú seas el artífice de la lectura, es decir, vamos a hacer un ejemplo con una cartita, unas cartitas mucho más sencillas. Que ahorita tengo aquí todos los arcanos menores. Ahí está. Encontré dos. Los simbolismos del tarot, bueno, pues vamos a encontrar espadas, bastos, oros, copas, como en cualquier baraja española o baraja inglesa, que utiliza las picas, los tréboles, los corazones. Pero, por ejemplo, aquí tú puedes ver un 2 de bastos y tener un significado puntual de, mira, pues el 2 de bastos puede representar a lo mejor la contención de la energía que está buscando moverse. Ujú. Y a lo mejor después tenemos un 6 de espadas que implicará moverse con todas tus creencias hacia un nuevo lugar. Pero resulta que el tarot, la gran diferencia con oráculos es que este se interpreta al momento, porque no es lo mismo ver dos imágenes que no se miran a dos personajes que sí se miran. El barco se dirige hacia la carta donde está la persona de rojo, que cuando está al revés pareciera que el de rojo le da la espalda al que se va, ¿sí? Esto puede representar, evidentemente, una interpretación en el momento, una interpretación en el punto donde tú estás justamente abriendo las cartitas y respondiendo a la pregunta del consultante, por lo cual los significados que nos otorgará el tarot siempre serán más dinámicos, siempre serán mucho más enriquecidos en función de la posición de las cartas, en función de los personajes que se encuentren aquí, obviamente en el acomodo que tú le des las cartas, porque no es lo mismo así que así, y también, y lo primordial, es en función de la pregunta que se esté haciendo. Por eso es que el tarot tiene una forma súper abierta y súper enriquecida de poderse interpretar. Esa sería la segunda diferencia con respecto al estilo de lectura. La tercera es la fuente de información. Y aquí la voy a conectar mucho con la autoría. ¿Por qué, chicos? Porque resulta que los oráculos normalmente, estos oráculos de cartas que nosotros recibimos, suelen ser de autor. Es decir, hay alguien que los crea. Por ejemplo,
este señor Kyle Gray, que se dedicó a hacer un oráculo de ángeles y ancestros. Esta que fue Fernanda Beltrán, un angeloterapeuta, una angelóloga que se dedicó a bajar mensajes canalizados. Tania Karam, la angelóloga más reconocida de México, que se encargó a canalizar los mensajes. ¿Esto qué quiere decir? Los oráculos tienen un autor, el tarot no tiene autor. El tarot se pierde en el tiempo y con el tiempo. Por ahí se considera, como te decía hace ratito, que el tarot tiene su origen por ahí de 1400 y pico, a mediados del siglo XV, pero no tenemos un autor definido porque fue el producto de varias culturas y de varios movimientos, les decía a mis alumnos la sesión pasada, que, que fueron intercambiándose este mecanismo de juego, porque el tarot inicialmente era un juego de cartas que tuvo sus herencias y sus interconexiones a través de la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque se utilizaba primordialmente entre los comerciantes. ¿Sí? Entonces, ese mito de que el tarot es de origen egipcio y todo, es eso, un mito. Un mito que se alimentó al paso del tiempo con los principales estudiosos del tarot que decidieron incorporar mitología egipcia, cábala, astrología, numerología y alquimia dentro del tarot, ¿sí? Pero originalmente, pues el tarot era un juego de cartas, por lo cual esa también es la gran diferencia, que no tenemos un autor definido dentro del autor. Por lo cual, ¿cuál es la fuente de información? La fuente de información del tarot es su historia, es el inconsciente colectivo, son los simbolismos de la humanidad, mientras que la fuente de información de los oráculos puede ser el mismo autor o bien la entidad a la cual se canalizó. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, cualquier duda háganmelo saber, ya saben, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues si al final podemos acudir al tarot como un recurso para conocer nuestros sucesos del futuro o bien para poder desarrollar introspección y crecimiento personal, sí podemos encajar al tarot como parte del mundo de los oráculos, pero curiosamente no todos los oráculos son tarots. Quédense esta frase, todo tarot es un oráculo, pero no todo oráculo es un tarot, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito de interpretación, porque bueno, pues ya teniendo este antecedente, ya podemos ir viendo un poquito acerca de lo que es la intuición y lo que es el método. Pero antes yo te quiero dar una introducción de esto. Cuando Mike, nosotros, dígalo, hay preguntas. ¿Quieres que hasta el final te parece para que sigas y al final las sí, vemos? sí, 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 las vemos al final. Sí, sí, Gracias. sí. Por si se me va alguna, pues igual ahí me la puedan poner ustedes, ¿no? Ok, ¿qué es la interpretación? Bueno, pues la interpretación va a consistir en este análisis para construir narrativas. Este análisis para nosotros poder construir historias, narrativas, llamémosle cuentos, por ahí me decía Rocío que andas por ahí, oye, el cuento que yo estoy armando es esto, claro, ¿por qué? Porque estás dándole un sentido a través de una narración, ya sea del oráculo, sea del tarot, para que tú puedas tener una comprensión profunda de lo que estás viendo y aparte la significación de acuerdo a lo que el consultante requiere. Por ejemplo, tú ves esta cartita que te pongo aquí en la pantalla y pues ves una manita en una posición como más receptiva, que está sosteniendo a lo mejor un disco que parece una moneda, que viene del cielo y que se encuentra en un espacio fértil, ¿no? Aquí tenemos, digamos, un cuadro de cómic, como estos viejos cómics, como estas viejas historietas, aquí tenemos uno, ¿no? Y de repente podemos encontrar en la siguiente historia o el siguiente cómic o la siguiente viñeta un personaje adulto, mayor, que se encuentra de pie, sostenido a lo mejor en una, pues en este bastoncito y que está iluminando a través de su lámpara, casi que con el mismo color que está iluminando la monedita, ¿sí? Vemos aquí una postura un poquito más receptiva. ¿Por qué? Porque está así, recibiendo la monedita. Y de este lado tenemos una postura más de observación. Si te das cuenta, estas dos cartas se comunican. Nosotros ya podríamos crear una narrativa entre ellas. La moneda se le está entregando al señor mayor, ¿sí? O el abuelito está recibiendo la monedita. Ajá. Pero ¿qué pasa si está al revés? El señor le está dando la espalda a la moneda o genuinamente dijo, ah, toma el dinero y yo me voy, ¿sí? Esto ya va haciendo que nosotros construyamos historias y esto es la base de poder interpretar. Ahora, tú vas a poder decir, wow, Mike, pero pues es que esto se ve complicado porque el tarot desafía. Muchos de nosotros que empezamos en el mundo del simbolismo, del trabajo terapéutico y sobre todo de estos símbolos que tienen que ver con temas espirituales, podemos a veces como sentirnos desafiados, ¿no? Híjole, me impone, son 78 cartas, Mike. Y luego me han dicho que también las tengo que aprender al revés, entonces es lo doble de 78. No, 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 no. Y gran cantidad de personas lo que hacen es votarlo y decir, sabes que ya prefiero no estudiar porque me abruma, siento que es demasiado. Bueno.
Parte de lo que yo te quiero comentar es que muchas de las formas en las que nosotros podemos comenzar a entrar a estudiar el tarot, todas ellas son válidas. Pero yo descubrí justo también a raíz de una de las cartas del tarot que tenemos cuatro canales, cuatro vías o cuatro caminos con los cuales podemos comenzar a interpretar y los cuatro canales o las cuatro vías son correctas. Para ello tenemos que hablar un poquito de nuestra cabeza, de nuestros hemisferios cerebrales, ¿sí? Muchos de nosotros, estoy seguro, conocemos esta imagen, la imagen de nuestro cerebro, ¿no? Donde el hemisferio izquierdo corresponde a toda la parte abstracta, racional, secuencial, que sigue directivas, que tiene como que todo el manejo de la expresión oral, lo que es lineal y todo, sobre todo lo que es matemático, ¿sí? Muchos de nosotros nos regimos por el cerebro izquierdo cuando somos metódicos, ¿no? Pero también estoy seguro que muchos de nosotros contactamos más con la parte emocional, lo atemporal, lo simbólico, lo fantasioso, lo imaginativo, porque de este lado, en el cerebro derecho, se encuentra toda la creatividad y todo este aspecto como más lúdico. ¿Cuál crees que estos dos hemisferios deba de predominar en una lectura? Los dos. Los dos deben predominar en una lectura. ¿Por qué? Porque ambos, cuando trabajan en conjunto, conectándose a través de esta estructura que se llama cuerpo calloso, que es una estructura que está en el cerebro y que conecta ambos hemisferios, lo que permiten es información coherente. Si quieres, anótalo, información en coherencia o información coherente. Nuestro cerebro lo que va a hacer es evocar información que nosotros ya conozcamos o que hayamos estudiado, pero que también va a estar impregnada de nuestras impresiones emocionales, de nuestras memorias o de nuestros recuerdos, por lo cual, fíjate en la imagen del cerebrito, el cerebro lo puse detrás de la carta del mundo. ¿Por qué? Porque en esta representación que implica la totalidad del entendimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, vamos a encontrar que el hemisferio izquierdo nos va a ayudar a desarrollar la capacidad analítica al momento de interpretar. ¿Para qué? Para recordar significados, para relacionarlos entre ellos o bien para poder crear estas narrativas que te decía que tienen que ver con un método. Mientras que nuestra parte creativa, nuestro cerebro artístico, nos va a ayudar a conectar justo con la creatividad para darle un contexto más amplio y sobre todo enfocar el significado a la pregunta que estamos queriendo responder. Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Una interpretación profunda, amplia y profesional va a venir del equilibrio entre ambas, por lo cual debemos de ser como muy, sobre todo si nos dedicamos al tarot, de trabajar ambos hemisferios. Sí, trabajar la intuición, gente que ya tiene por nacimiento este don, le llamamos don, o esta facultad de poder leer el tarot o de poder conectar con experiencias sensoriales extraordinarias, pero también con un buen fundamento psíquico, y este fundamento nos lo da el método y nos lo da el conocimiento. Habemos personas que a veces comenzamos a estudiar con los grandes libros, ¿no? Acá tengo toda una biblioteca de tarot, acá atrásito, donde está señalando, donde te hablan, apréndete significado uno, y luego el dos, y luego el tres, y luego los bastos, y luego las copas, y se vuelve súper abrumador. Y luego tenemos metodologías donde te dicen, solamente observa la carta y ve qué te evoca, qué sientes, si tú estuvieras dentro de ella, ¿qué pasa? Bueno, pues hagan de cuenta que lo que yo he trabajado, lo que he descubierto que ha sido muy, muy funcional con mis alumnos y con, pues sobre todo mis consultantes, es trabajar ambas cosas, tanto lo que sentimos, lo que nos despierta o nos evoca emocionalmente, ver la carta, pero también recordar el significado puntual de la misma, porque los oros o las moneditas no son lo mismo que los bastos. Las copas no son lo mismo que las espadas. Los arcanos mayores no son lo mismo que los menores, ¿sí? Cada uno va a tener su propia significación o su propia energía. Esta energía se va a enfocar o se va a acomodar en función de la pregunta. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Súper. Ok. Entonces, bueno, lo que yo les decía, muchos autores manejan que es importante la razón y la intuición. O dicen, tener tus significados y aparte solamente hacerle caso a las sensaciones. Bueno, yo en esta parte he creado o he descubierto, mejor dicho, porque no estoy creando nada, más bien he descubierto que en la misma carta del mundo, la carta que representa la totalidad o la completitud en el mundo del tarot, el tarot tiene sus numerologías, chicos. Tiene una numerología base 9 y una numerología base 20 y 21. Entonces, la cartita final, la última, que es como el comodín que está por ahí, eh, em, que es el loco, pero la número 21 es la carta del mundo, que representa tres, avanzar por tres escalones de 7 escenarios, 7, 14, 21.
nos da un total de 21 arcanos más el comodín, que es el 22, ¿sí? El comodín es el loco. ¿Qué pasa? Pues esta carta 21, que complementa o que representa la totalidad de la integración del ser, tiene a su vez el camino a través de sus cuatro figuritas que se encuentran allá en el exterior. Se las voy a compartir, bueno, las voy a circular, que es, por ejemplo, el ángel, el águila, el leoncito y el torito. Van a representar cuatro caminos o cuatro vías con las cuales nosotros podemos entrarle a la interpretación del símbolo. Ujú. Esas cuatro vías o esos cuatro caminitos te los voy a explicar uno por uno. Y aquí tú vas a decir, ay, con razón, yo siempre he conectado con la intuición. No, ah, pues mira, con razón a mí se me hace más fácil acudir a mis apuntes o al libro de tarot, ¿sí? El primero es el camino de las sensaciones. ¿Y en qué consiste las sensaciones, chicos? Bueno, pues lo que primero te evoca corporalmente el mirar un símbolo, ¿sí? Tú ves la Santa Cruz a lo mejor en una iglesia y te evoca paz, pero habrá quienes digan, no, a mí me causa sacrificio, ¿sí? Tú ves la imagen a lo mejor de un Buda y dices, ay, meditación. Y hay otros que dicen, no, pues no me evoca nada porque yo no soy budista, ¿sí? El símbolo siempre va a traer en nosotros algún movimiento energético o inclusive físico. Va a mover en nosotros una primera impresión de sensaciones en el cuerpo. Estas sensaciones a veces pueden ser incomodidad, pueden ser alegría, puede ser brillantez, puede ser incomodidad o sencillamente un aspecto como muy neutral. Por ejemplo, hay quienes me dicen con la carta del emperador, ah, pues a mí me da estructura, yo siento en mi cuerpo como fortaleza. Y hay quienes dicen, siento rigidez, Mike, porque me recuerda a mi papá, ¿sí? De repente podemos ver la carta del loco, ay, pues es que esta es libertad, ay, qué rico, se ve maravilloso. Y a quienes no le gusta el calor va a decir, no inventes, Mike, a mí esta carta me genera calor, yo no quiero más calor, esta carta es demasiado calurosa porque son colores cálidos, ¿sí? Déjenme buscarles una cartita inquietante. La torre. Esta es de mis favoritas porque representa una apertura de conciencia, pero de primera impresión la torre dices, ay, en la torre, ¿sí? Decimos, híjole, como que no me gusta. ¿Por qué? Porque representa personas que caen de una estructura a la cual le cae un rayo. Entonces esto nos habla de un sentido de urgencia. Y a lo mejor hay personas entre nosotros que estén acostumbrados a ese sentido de urgencia porque resuelven rápido. Ya vemos otros que quizás nos abrumamos ante ello. Por eso el tarot es un evocador de sensaciones. Y las sensaciones pueden ser el primer canal con el cual podemos comenzar a interpretar. Segundo, bueno, debido a que tiene que ver con su naturaleza energética, lo asocié yo al campo de los bastos. La intuición tiene que ver con las copas. ¿Y por qué, chicos? Porque históricamente las copas tienen que ver con un aspecto espiritual. El cáliz de la vida eterna, el cáliz que utilizó el Maestro Jesús y toda esta representación religiosa, tiene que ver también con la vida espiritual, la vida relacional y todo aquello que nos viene por intuición. ¿Qué es la intuición, chicos? Bueno, pues la intuición es esa sabiduría interna de no sé cómo lo sé, pero sé que lo sé. No sé cómo sé que ahí está, pero sé que lo sé. Ajá. Y es difícil de describir, es chistoso poderlo describir, pero es una sabiduría que sabemos que reside en nuestro interior y que nos evoca también sentimientos, ¿no? Nos evoca sentimientos y nos evoca emociones. Y fíjense, esto es bien curioso porque tiene que ver ya con estudios científicos que nos dicen que justamente, bueno, desde la parte de la psicología y la neurociencia, han estudiado que cuando uno toma decisiones basadas en la intuición, se activa la corteza prefrontal. Curiosamente, la corteza prefrontal donde se aloja el sexto chakra, donde está el tercer ojo, y también en la almendrita que tenemos en nuestras estructuras cerebrales, que se conoce como amígdala. La amígdala es aquella que recoge todas las impresiones emocionales, chicos, desde que estamos en el vientre materno. Ni siquiera cuando nacemos, sino desde que estamos en la pancita de mamá. Por eso en la amígdala se recogen todas las memorias y estas famosas regresiones de vientre materno y sanación de útero y nacimiento y todas estas nuevas técnicas que lo que buscan es justamente inducir y evocar la sanación de esas memorias que se guardaron en la amígdala. Qué curioso, ¿no? La intuición entonces eh, registra en todos estos estudios neurocientíficos que ahí es donde hay actividad, en la corteza prefrontal y en la amígdala. Ahora, cada tarotista, cada lector de oráculos tiene su forma única de experimentar la intuición. ¿Por qué? Porque las memorias son personales, porque las memorias tienen que ver con tu sistema familiar, tienen que ver con tus experiencias de vida, tienen que ver con tus propias heridas en tu infancia y tus experiencias de adolescencia.
¿sí? Ahora, ¿cómo entrenamos la intuición? Pues evidentemente practicando, practicando y practicando. Aquí no hay recetas mágicas, uno tiene que practicar para desarrollar la intuición. Les voy a dar al final algunos tips. ¿Vamos bien con los primeros dos caminos? Ahora, vamos con el tercero y el cuarto. El tercero, que para mí es de los importantísimos, porque de repente luego hay personitas que dicen, yo solamente con la pura intuición te leo el tarot, y de repente te dicen unas cosas o significados que están bien distintos a lo que va el arquetipo. Esta parte me parece súper buena introducirla, es el conocimiento teórico. Tiene que ver con el estudio de cada una de las cartas, los simbolismos. Por ejemplo, las espadas en el tarot. Las espadas en el tarot tienen que ver con el mundo racional, el mundo de los pensamientos, la estrategia, lo racional, todo aquello que involucra el diálogo, el habla, y en algunos tarots o en algunos mazos representa también conflictos. ¿Por qué? Porque todo conflicto comienza primero con la mente. De repente vemos arquetipos grandes, como este caso, el arcano mayor de la justicia, que tiene implícita también una espada, por lo cual lo principal que va a manejar la carta de la justicia es el razonamiento, ¿sí? Si de repente luego vemos cartitas que tengan que ver con las moneditas o los oros, ¿qué es esto? El mundo de lo tangible. No solamente es dinero, también estaremos hablando de recursos materiales, bienes inmuebles, el cuerpo, la nutrición o las células, ¿sí? Todo lo que es tangible. Y entonces de repente pues ves algunos simbolismos y en el momento de desconocerlos dices, ah, caray, pues como que ya no me vibró tanto, ¿no? Como la lectura, justo por el desconocimiento de todo el trasfondo histórico, mitológico y simbólico que tienen las cartas. Por ejemplo, en este caso, que es un caballero de copas, el caballero avanza hacia la derecha de la carta, es decir, avanza hacia el futuro o avanza en el siguiente estadio en la línea de tiempo, ofreciendo, haciendo un ofrecimiento de qué, de sus emociones. Las copas contienen agua y el agua por excelencia es la representación del mundo emocional. Entonces, cuando el caballero te ofrece una copa, te está ofreciendo sus emociones, te está coqueteando, te está ligando, te está diciendo, oye, yo quiero contigo, ¿sí? Eso es lo que está haciendo un caballero. Mientras que, bueno, los bastos van a representar el camino de las pulsiones, las motivaciones, la energía con la que comenzamos y sobre todo que tiene que ver con creatividad, que tiene que ver con pulsiones internas. Y por ahí algunos autores mencionan que, bueno, a raíz de estas pulsiones y de este trabajo motivacional, se puede asociar al trabajo o se puede asociar a la sexualidad. Ujú. Entonces, si te das cuenta, pues hay un trasfondo en los simbolismos. Cuando nosotros nos adentramos en el conocimiento de los símbolos, ya podemos tener una base mucho más sólida de lo que estamos viendo a partir de la intuición y a partir de la sensación. Esto ya va generando el primer puente de coherencia entre el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿sí? Por su naturaleza racional lo vamos a asociar a las espadas. Y este es el cuarto, que es el que a mí me encanta mucho compartir, porque este depende de la escuela, depende del maestro. El método. El método, por su naturaleza de los oros, que los oros son lo concreto y lo tangible, el método va a representar el proceso, la metodología ordenada y sistemática con la cual tú abres o cierras una lectura. El método puede incluir el ritual de entrada, si hay una oración, cómo partes las cartas, cómo barajeas las cartitas, cómo trabajas en línea, cómo trabajas presencialmente, si haces lecturas abiertas o lecturas a través de una plantilla, cómo intervienes a través de una sanación, si es un tarot terapéutico, o bien si tu enfoque es más predictivo o más evolutivo, ¿sí? Esto a veces se nos olvida, pero creo que todos los que en algún momento nos adentramos al mundo del tarot o de la cartomancia o del trabajo a través de oráculos de desarrollo personal, vamos desarrollando un método, ¿sí? Vamos desarrollando metodologías, pues que nos van ayudando de mejor o de peor manera. Lo importante, chicos, que aquí me atrevo yo a recomendar, es que el método sea probado, que el método tenga un sustento y que el método pues ya tenga una utilización práctica. En ese sentido, yo en mi diplomado, que del cual les vamos a hablar en un ratito, pues ya hablamos de una metodología sustentada en trabajo terapéutico, principalmente línea humanista, línea sistémica y transgeneracional. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos ya casi cerrando nuestra masterclass para que Edgar pueda compartirles unos anuncios adicionales y vayamos contestando dudas. Todos nosotros podemos entrar por cualquiera de las cuatro vías. ¿Por qué? Porque hay personas más racionales, hay personas más intuitivas, hay personas más de método o personas que sienten a través del cuerpo. Ujú. ¿Cuáles de estas cuatro son mejores? Las cuatro están bien.
Las cuatro te funcionan. Lo ideal será que poco a poco, a través de la práctica, a través de la utilización constante de tus oráculos o de tus cartitas de tarot, puedas ir introduciendo poco a poco por cualquiera de las cuatro vías, que a partir del método desarrolles intuición o a partir de las sensaciones te vayas al conocimiento y que logres una coherencia con los cuatro vías o los cuatro caminos, de tal manera que logremos esta coherencia cerebral y podamos entregar información mucho más puntual y mucho mejor acotada. Toma en cuenta, sobre todo considera que todo este trabajo con las cartas y los oráculos son catalizadores tanto del razonamiento como del pensamiento creativo. Lo que hacen es impulsar y motivar a que nuestros dos hemisferios trabajen. ¿Ok? Bueno, para conectar mejor con tus cartas, ya sea de oráculo o sea de tarot, te traje estos tips y ya nos procedemos con las preguntitas, ¿sale? Para que las vayas anotando. Número uno, seleccionar las cartas que a ti te gusten. Si bien es cierto que por ahí hay un mito que dice, oye, Mike, es que se supone que la primera baraja te la tienen que regalar, yo aquí te quiero desmontar el mito. Si tú sientes conexión o afinidad con un oráculo, con un tarot que te guste, cómpratelo. No te esperes a que te lo regalen. Cómpratelo. Si te gusta, es para ti. ¿Por qué? Porque hay algo en tu interior por principio de sincronicidad que te gustó de ese simbolismo, de ese autor o de esas palabras. Dos, observar los detalles de las cartas, ya sean oráculos de ángeles, oráculos de chakras, oráculos de los cinco sentidos, oráculos de la sabiduría o cartas de tarot. Los detalles de cada carta, porque este es un trabajo que ya es metódico, que es un trabajo que está pensado o desarrollado con una intención. Por ejemplo, yo te quiero mostrar este oráculo que desarrollamos justo para la Cumbre de los Arcanos, donde me encomendaron la tarea junto con mi hermano, que es ilustrador, de desarrollar un oráculo de arcanos mayores. Entonces, este tiene 3 meses, 4 de nacido, es un bebecito. ¿Qué pasa con este oráculo? Pues tiene todos sus significados, tiene toda una intención en la búsqueda de los significados de por qué un color oscuro, por qué montado sobre montañas de nieve, por qué tiene esta expresión el ermitaño cargando su luz y compartiendo su luz a través de una estela. Es decir, cuando tú observas con calma los simbolismos de cada una de estas cartitas, vas a encontrar información distinta cada vez que la vuelvas a mirar. ¿Cómo puedes conectar mejor? Bueno, ser capaz de recordar la carta. Si tú en este momento dices, ay, voy a escoger una cartita de mi oráculo, de mi tarot, cierro mis ojos, ¿qué es lo que me acuerdo de esa carta? ¿Sí? Esto te va a ayudar a que vayas como recordando un poquito mejor los detalles que vimos antes. Leer sobre otros puntos de vista, y esto me parece fabuloso porque para eso hay libros, para eso hay bibliografía, para eso puedes intercambiar con otras personas que también manejen cartas. ¿Qué es lo que tú piensas o lo que tú ves cuando te evoca este personaje o esta imagen? Este es el clásico de dormir con las cartas. Yo sugiero que si lo haces, bueno, lo metas en una bolsita y lo pongas un papelito o algo, un folder, para que no se te estropee con la almohada, porque suele pasar que lo pones en tu almohada o lo pones en tu cama y pues ya se te achicharra toda la cartita, pobrecita, ¿no? Este ejercicio yo lo recomiendo también, sobre todo cuando, por ejemplo, si utilizas mucho tu celular, lo pongas como fondo de pantalla, le tomas foto a la cartita y lo utilizas como fondo de pantalla. Por ejemplo, te quiero compartir que yo con inteligencia artificial hice un rey de bastos. Entonces saqué un prompt, diseñé un prompt e hice un rey de bastos para fondo de pantalla, porque dije, no, pues yo necesito tener ahorita toda la pila para la masterclass, entonces voy a trabajar con el rey de bastos para evocar esta energía para ustedes, ¿no? Y estar con ustedes en este momento. Entonces, el trabajar con las cartas en tus fondos de pantalla, de repente dormir con ellas, también te puede ayudar a establecer una conexión psíquica importante. Obviamente, estudiar los significados con frecuencia, poder leer o releer a través de otros autores y mirar las cartas al revés. No porque te vayas a la clásica idea de que si está al revés es negativo. No. Sucede que cuando yo estudié diseño, yo soy publicista de profesión, a mí me dijeron, cuando tú diseñas un logotipo, lo pones en tu hojita, ¿y qué pasa si tu logotipo lo pones al revés? Este es un ejercicio de creatividad. ¿Por qué, chicos? Porque cuando tú pones al revés un logotipo, te das cuenta dónde cae el peso visual, dónde está más saturado, dónde hay más aire o dónde tiene los detalles, ¿sí? Entonces, cuando tú ves una cartita al derecho, puedes encontrar algunas cosas, pero al revés vas a decir, ay, no me di cuenta que esto era agua, ay, no me di cuenta que aquí había una lunita,
No me había dado cuenta que toda esta parte inferior tiene un color claro, por lo cual puede quizás representarme la pureza de esta chica o de esta persona que se está decantando entre una toma de dos decisiones, ¿sí? O que está mentalmente separada o dividida entre dos pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando tú pones tus cartas al revés, sean de oráculos o sea de ángeles, puedes encontrar cosas novedosas. ¿Qué otra manera? Bueno, meditar antes de estudiar o de leer. Cuando tú comienzas tu cartomancia, tu trabajo terapéutico a través del tarot o de cualquier oráculo, esta intención de centrarte y de conectar más con tu sentir más genuino, en el sentido más de ayuda a otras personas, también te puede ayudar a encontrar nuevos significados y conectar mejor con las cartas. Entrevistarte con tu mazo es una forma en la que tú puedes hacer una primer tirada, una primer plantilla. Es decir, saca un par de cartitas donde tú le preguntes, oye, ¿cuál es tu energía? Y cómo me puedo comunicar mejor contigo o para qué me funcionarás mejor. Y a lo mejor haces o te inventas una tirada, de hecho ya hay bastantes en internet, donde puedes entrevistarte con tu mazo antes de que lo estrenes con alguien. Y aquí te va a dar una energía bien interesante y ya vas a saber un poquito más cómo conectar. Bueno, comentar y compartir tus impresiones, anotarlas, subirlas a foros, a grupos de Facebook, en estas comunidades de Instagram o de WhatsApp o de Telegram. Ya hay muchas maneras en las cuales podemos comentar y compartir las impresiones de nuestras cartas. La gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral es el hecho de poder utilizar los dos hemisferios a la vez. Por ejemplo, no es lo mismo hacer este ejercicio que hacerlo aquí, o hacerlo uno y uno, o hacerlo cada vez más rápido, o tocarme, por ejemplo, la punta de la nariz y la orejita, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego más rápido, ¿sí? Estos ejercicios lo que hacen es estimular el trabajo de ambos hemisferios. Lo que buscan es hacer que haya coordinación motora del lado derecho y coordinación también del lado izquierdo, lo que hace coherencia cerebral. ¿Sí? Inténtenlo, inténtenlo y van a notar una gran diferencia. Finalmente, y como consejo más importante para poder conectar desde el método y desde la intuición con tus cartas, es observarlas y reconocer qué aspectos de tu carta se conectan con tu vida personal. ¿A qué te recuerda? ¿Con quién? ¿En dónde estabas? ¿En qué etapa? ¿En qué momento? ¿Cómo lo viviste? ¿Estabas contento o estabas triste? De tal manera que desde este lugar puedas establecer una conexión mucho más personal con tus cartitas, ¿sale? ¿Cómo ven, chicos? ¿Les ha gustado la masterclass? Vamos a proceder a las dudas, a las preguntitas, ¿sale? Y yo los invito, bueno, a que escriban y que nos pongan aquí todo lo que puedan tener dudas, lo que sepa se los comparto y lo que no se los invento, ¿no? Pero no es cierto, yo me comprometo a buscárselos. Entonces, bueno, aquí tenemos a Verónica. ¿Cómo identificar si un oráculo o un tarot son originales? Bueno, ¿a qué le llamas original? Hay oráculos o hay cartas, depende de la edición. ¿Sí? Normalmente los oráculos buenos te los venden en librerías, te los venden en tiendas esotéricas y suelen tener buenos acabados. Las cartas no se rompen o se doblan con facilidad. O por ejemplo, en este caso que tiene pues como un acabado doradito, ¿no? Hay oráculos que tienen cajitas especiales, por ejemplo, este que es así, y que son oráculos rígidos. Por ejemplo, que es el pequeño oráculo de Marsella, es decir, hicieron un oráculo del tarot, que este es de Marianne Costat, es como una cajita, ¿sí? Y las cartitas tienen acabados especiales. ¿Por qué se los platico? Porque en AliExpress, en Temu y en todas estas tiendas de ventas pues de oráculos y de elementos chinos o de artículos chinos, ya hay mucha piratería. Y a mí alguna vez me pasó que compré un oráculo de ángeles y tenía las letras al revés. O sea, como que imprimieron mal. Entonces estaba al revés y dije, chispas, ¿no? Pues aunque sea más caro, pero pues mejor prefiero comprarme el original. Ahora, si estamos hablando particularmente de tarots, debemos de saber que no hay un único y exclusivo tarot original. ¿Sí? Hay varias tradiciones de tarot y eso es lo que yo explico un poco en el diplomado. Pero puntualmente yo sí te diría que venga en caja, que tenga un buen acabado, una buena terminación y sobre todo que no te vengan desfasadas las impresiones. Con eso tú te das cuenta que es original. Luego, Berito Álvarez preguntó la diferencia entre tarot de Marsella y Rider y entre estos y otras versiones de tarot. Muy buena pregunta. El tarot de Rider no tiene autor. Este tarot de Marsella tiene una tradición,
de 1400 y piquito y se considera el primer tarot oficial constituido. Hay uno previo, el tarot Visconti Sforza, pero le faltan algunas cartitas y ese fue como de regalo, pero este se considera como que la mamá de los tarots, haz de cuenta. ¿Cuál es la principal tradición? Que o perdón, diferencia que tiene sus símbolos, si te das cuenta, como muy propios de la Edad Media, ¿sí? Son dibujitos muy propios de la Edad Media y los arcanos menores no tienen representaciones, es decir, las espadas son espadas, los oros son oritos, las copitas son copitas, están montadas ahí, y esa es como visualmente la primer gran diferencia. Marsella se utiliza más como un manual numerológico que te permite la interpretación súper amplia, mucho más abierta y sobre todo como más filosófica. Si te das cuenta, el tarot de Marsella, esta cartita que es de copas de Marsella, pues también tiene flores. Estas florecitas también tienen un posible significado sobre apertura, expansión, florecimiento. Mientras que el tarot de Rider, lo que se encargaron a hacer estos autores, Arthur Waite y Pamela Colman Smith, por ahí de principios del siglo XX, es darle escenarios a todas las cartas. Esa es la principal diferencia, a todas las cartas, pero como es un tarot de autor, es decir, ya tiene símbolos alquímicos, esotéricos, cabalísticos y astrológicos, pues tiene un tema como más enriquecido en cuestión de símbolos. Entonces, por ejemplo, tú vas a encontrar en Marsella las espaditas colocadas, mientras que aquí están hacia abajo o están hacia arriba. Tenemos personajes, tenemos escenarios y esto hace que de repente el tarot de Rider pueda ser como que más sencillo al principio de entender, pero también no porque sea sencillo es el más fácil, ¿eh? Quitémonos este mito. El Rider no porque sea sencillo significa que es el más fácil, porque tiene muchos simbolismos ocultos, ¿sale? Esa es la principal diferencia. Y bueno, que hay como 3 siglos de diferencia entre Marsella y Rider, ¿sale? En el tarot predictivo, ¿hay alguna manera de evitar que sucedan las cosas negativas que se pronostican? Siempre va a residir en el libre albedrío del consultante. Tú no puedes evitar por naturaleza, tú que estás fuera del campo del consultante, tú evitar que le suceda algo bueno o algo malo. Nuestro deber, dice mucho María del Mar Tort, que es esta maestra española que es muy famosa y bueno, tuvimos el gusto de trabajar con ella en la cumbre y bueno, yo de estar con ella ahora en el Congreso de México, que el tarot del siglo XXI, el predictivo del siglo XXI, no solamente consiste en decirles las cosas, de lo que puede o no puede pasar al consultante, sino también ayudarle a mirar con qué recursos cuenta, cuáles son estos escenarios alternativos para que el consultante modifique su futuro. ¿Sí? Esto tiene que ver más con asuntos de teorías cuánticas y de cómo incidimos en la realidad. No podemos nosotros como tarotistas evitar, sí podemos ayudar a acompañar, a paliar el tema o a mejorar la circunstancia en función también de lo que el consultante vea. ¿Sí? Entonces nosotros tendremos que acompañar para que el consultante pueda mejorar sus recursos o afrontar mejor eso que a lo mejor por destino le corresponde, ¿sí? Entonces, más que evitar los sucesos, es acompañar para que sucedan mejor, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, chicos? Porque aquí ya veo más como compartires y felicitaciones, pero tengo por ahí, si tienen alguna otra duda, con mucho gusto se las respondo.